Pues muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en este espacio. Es un gusto saludarles y sobre todo me es grato estar una vez más aquí. Agradezco la invitación a Canacintra y a todos los que hacen posible este espacio. El año pasado fue el primer año que me invitaron y pues me llevé una grata impresión, sobre todo por la entusiasta participación de un gran número de, pues de compañeros, ¿sí? La mayoría que comparten pues esta profesión de la educación. Espero que pues en los próximos minutos, en esta hora y fracción que vamos a estar en este espacio, pues se dé la interacción y sobre todo eso que es el aprendizaje colaborativo, que nos permita pues no la transmisión de los conocimientos, sino por el contrario, el poder consensar, el poder tener un panorama de pues en dónde estamos, hacia dónde vamos o hacia dónde podemos ir. No hay recetas, ya saben que pues en esto de la educación, ¿sí? No hay ninguna receta mágica, no hay un punto en el que podamos nosotros inferir para que todo sea igual, ¿no? Por el contrario, yo siempre he creído que tenemos que hacer un traje a la medida de las necesidades en todos los aspectos y en todos los contextos. Bueno, pues vamos a dar el formal inicio. Les voy a compartir la pantalla, no sin antes agradecerles que las preguntas que se vayan a realizar lo dejen casi para el final de la sesión, también para permitirle a los compañeros que nos apoyen, pues que tengan un espacio ya casi al final de la sesión para que ellos hagan la anotación de las preguntas, porque ha habido ocasiones en que se van haciendo durante la sesión, entonces les es más complicado a ellos. Vamos a tener algunos momentos en los cuales, bueno, vamos a participar en el chat, dando respuesta a algunas interrogantes, ¿no? Que nos irán surgiendo. Voy a compartirles la presentación y entonces, ok, ya se está viendo ahí en la pantalla, no sé si me pudieran confirmar, por favor. Sí, ya se ve, maestro. Ok, pues nuevamente a quienes se van uniendo en estos momentos, muchas gracias por su puntual asistencia. Hoy día seguimos inmersos en la incertidumbre de la pertinencia de la educación. Se dice que los aprendizajes sociales se han privilegiado a aquellos que se derivan de los contenidos. Y ya veremos en el transcurso de esta charla, ¿no? el porqué de ello. Si bien es cierto que es necesario la reapertura de las escuelas, eso pues, es innegable, habrá que considerar que un gran número de estas, antes de la pandemia, antes de marzo del año pasado, pues ya operaban con ciertas limitaciones o con muchas limitaciones, como consecuencia sobre todo de pues, un entorno, una infraestructura que pues todos conocemos, ¿no? Esas historias y que no vamos a entrar en ellas. La rotación excesiva de docentes, una suma de carencias que se ha venido exacerbando, que exponencialmente se han incrementado y que bueno, esto no es solamente del sistema educativo público, sino que también llega al sistema educativo privado o al área privada de la educación. Ante esto es importante, bueno, es evidente más bien la importancia de la función social de las instituciones educativas. Eso es innegable y no lo podemos poner en tela de juicio. En términos de la interrelación social, ante ello, se han tenido que modificar el diálogo, la forma de interrelación entre estudiantes, docentes, directivos, padres de familia. Entonces, habrá que comenzar a discutir entre todos, porque pues, todos somos los actores en esto de la educación. Entonces, tendremos que comenzar ya la discusión de los temas y las problemáticas a las que nos enfrentamos, a fin de recuperar el interés
por la nueva escuela. Yo no he creído que vivimos pues una nueva normalidad, se llega a decir. Lo que yo creo es que vivimos una nueva realidad en todos los aspectos. Pues vamos entonces a 3 momentos: el antes, el durante y el después. El antes, retrocedemos un poquito en el tiempo, alrededor de 15 meses, y pues nos recibían o recibíamos nosotros algo como lo que está aquí en la pantalla, en lo cual, bueno, inocentemente todos creíamos que unas vacaciones a las que nos íbamos de manera anticipada, pues iban a terminar, ¿no? Unos días después, que íbamos a tener solamente pues unos días más de vacaciones a las 2 semanas que teníamos consideradas en este periodo de Semana Santa. Pero, oh, sorpresa, no fue así. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, algo que estaba fuera de la imaginación, fuera de los límites, fuera de lo que pudiéramos haber nosotros pensado. Y pues esto se fue posponiendo, fue modificándose, fue avanzando los días, las semanas y los meses hasta llegar pues al día de hoy todavía. Vamos entonces a hacer una pequeña, no una pequeña, una retrospectiva, pero más que todo una especie de regreso imaginario a mi escuela. Cada uno de ustedes, ya sean docentes, padres de familia, estudiantes en alguna institución educativa, de marzo a julio del año pasado, ¿cómo estaba mi escuela? Pensemos por unos segundos, echemos a volar la imaginación. ¿Qué era aquello que estaba sucediendo? ¿Qué era aquello que nos sucedió? ¿Qué pasaba en el entorno educativo de cada uno de nosotros? El padre de familia pues tiene un punto de vista diferente al del directivo, al del docente, a lo mejor al del compañero intendente o secretaria de la institución, pero también al del estudiante. ¿Sí? El estudiante como tal, sin importar el nivel educativo, obviamente vivenciaba, independientemente de la situación, pues de incógnita acerca de esto de la pandemia, del temor latente que se tenía, pues que era aquello que estaba sucediendo y que pues dejaba en un, o sea, tal vez segundo, tercer, cuarto plano la situación educativa. De ahí, pues vamos a hacerle un brinco. Tuvimos un periodo vacacional en el cual seguía el encierro, eso es una constante, pero llega entonces el ciclo escolar que recién estamos concluyendo, de septiembre a junio de este año, de septiembre obviamente del 2020 a junio del 2021. De igual forma, ya después de haber pasado 2, 3 meses en un ambiente que pues desconocíamos, un ambiente nuevo para todos, hubo la forma en algunos momentos o en algunas ocasiones, hubo los espacios, los tiempos para preparar todo aquello que venía y que se sabía ya con cierta certeza que pues iba a continuar, que no íbamos a regresar a las escuelas como lo conocíamos, que la escuela como la conocíamos prácticamente ya había desaparecido, que teníamos nosotros desde cualquier punto de vista y en cualquier momento que entender que nuestra realidad era una muy, muy diferente. Para enfrentar entonces la crisis educativa que pues ya estaba encima de nosotros, que ya nos envolvía, causado obviamente por la pandemia, por el COVID. Los sistemas educativos ampliaron sus programas, echaron mano ¿de qué? Pues de la educación a distancia. Una educación a distancia que había sido minimizada. Las herramientas que se tenían al alcance se utilizaban con muchísimos fines, el menos de ellos era la finalidad educativa.
Voy a hacer aquí un paréntesis, una pequeña pausa para compartirles que en el año 2020, en julio del 2020, me invitan a ingresar al sistema de educación a distancia de la Universidad Michoacana, aquí en Uruapan. En ese momento, bueno, mi conocimiento de lo que era la educación a distancia y todo ese entorno, pues era muy escaso. Tuve la fortuna de poderme preparar en todo ello. Hubo mucho apoyo, tuvimos pues muchísimas posibilidades y oportunidades de aprender de manera rápida en un inicio y después poco a poco de todo lo que es lo que era el entorno de la educación a distancia, de la educación virtual. Sin embargo, pese a esa preparación que habíamos tenido en esos años, en esos tiempos, nadie nos había preparado para lo que venía con todo esto que hemos estado viviendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo preparar un esquema de educación a distancia, de educación en línea para estudiantes de licenciaturas, de posgrados, hacerlo con niños, con jóvenes. Y entonces, ante ello, bueno, el nuevo desafío que enfrentamos como comunidad educativa es planificar, pues, qué es lo que está sucediendo, hacia dónde vamos. Recordemos que a partir de marzo del año pasado se inició pues un entorno educativo de emergencia, así se le ha llegado a llamar por los expertos en esto, y desafortunadamente 15 meses después seguimos inmersos en los sistemas educativos de emergencia. No podemos esperar, en este caso, que la Secretaría de Educación Pública o que desde el gobierno se nos dé pues un rumbo adecuado, porque al parecer ni ellos mismos en este momento saben exactamente qué hacer y hacia dónde ir, dado que se ha anunciado N cantidad de ocasiones que pues ya regresamos a las escuelas. Y no sé qué opinen ustedes. Aquí vamos a hacer esta pausa de, más que todo, voy a dejar de compartir mi pantalla. Vamos a hacer esta pausa y vamos a utilizar el chat, porque no me gustan los monólogos. ¿Creen ustedes que el próximo agosto, la fecha que sea, regresamos a las escuelas de manera presencial? ¿Sí o no? Adelante, vamos a dar unos minutos para esta interacción y vamos a ver qué opinan los compañeros. Ajá. Gracias, mamá. Por favor, les encargo sus micrófonos. Ok, muchas gracias. La mayoría no lo creen. Hay ciertas esperanzas por algunos compañeros de que sí, que puede ser en un modelo híbrido. Bueno, el pensar positivamente no es dejar de lado, ni mucho menos, la realidad que vivimos. Sí, pero de manera híbrida. Ok. Muy bien. Aquí Francisco comenta que de manera progresiva por política. Fíjense qué interesante. No en las condiciones sanitarias. Ok. De manera progresiva. Muy bien. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Obviamente todas las opiniones pues, son certeras. Sí, recuerden que la opinión de cada uno de nosotros inmersos en los sistemas educativos, pues tiene la misma validez. Lo que sí es una realidad es que hasta el momento los muy contados experimentos que se han hecho, y digo experimentos porque pues no han sido de otra forma, Campeche, Tabasco, Veracruz, la Ciudad de México, ninguno ha estado más de 2 semanas en clases presenciales. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, es algo muy, muy complicado, sobre todo en la educación básica, el cuadrar, ¿sí?, los programas con los horarios, por ejemplo. O sea, eso sería uno de tantas,
tantas situaciones, ¿no? Porque he platicado con 2 directores de 2 instituciones educativas de nivel básico, y bueno, es el coco hasta ahorita de ellos. Y recordemos entonces, alguien nos compartía, creo que es Francisco, que utilizaba ahí una palabra que es política. Afortunadamente, coincidimos en ello. Todo este manejo que se le da muchas veces es político, si no dijera la mayoría de las ocasiones. Lo podemos ver muy fácil, ¿no? Casualmente, a partir de marzo, abril de este año, hasta después de las elecciones, todo se pintó el país de verde. Posteriormente, bueno, regresamos a la realidad. Pero no vamos a atorarnos en esta situación, sino es parte de estas reflexiones que necesitamos nosotros tener a la mano para creer que, aunque sea el modelo mixto, va a ser muy complicado que en unas cuantas semanas estemos trabajando de esa forma. ¿Por qué? Bueno, porque ya se han dado lineamientos. La Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, lo han abiertamente comentado lo siguiente. Todo implica que la ciudad, el estado, esté en el famoso semáforo verde. Siguiente, que los padres de familia lo autoricen. Y después de ello, que los estudiantes quieran asistir. Y en unos minutos vamos a ver esta situación. Regreso entonces a compartirles la pantalla. Muy bien. Vamos a esta parte, que es el núcleo, que es la parte medular en todo esto, que es el estudiante. ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Qué ha sido de ellos? Nos hemos preocupado de, pues, si están aprendiendo los contenidos, nos hemos preocupado de que se cumpla con el programa o con los programas, nos hemos preocupado y ocupado, pues, a lo mejor por los procesos de evaluación, ¿sí? De que sigan haciendo y que sigan presentando exámenes, de que los números cuadren. Y bueno, ¿en dónde queda entonces el voltear a ver? ¿En dónde queda esa parte fundamental de todo esto que es el estudiante? ¿Y cuáles son sus piensos? ¿Cuáles son sus sentires? ¿Cuáles son, pues incluso hasta sus quejas? Sí, porque muchas veces no se dejan escuchar. Se hacen oídos sordos y vista gorda, ¿no? Ante esta situación que están padeciendo. No sé si ustedes han tenido la experiencia o en casa con algún sobrino. Yo tengo un sobrino nieto de 7 años de edad, que el año pasado me tocó ver en algunas ocasiones cómo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con media hora por ahí de receso, tenía que estar sentado frente a la computadora. Al principio, bueno, no había mayor problema, pero después de semanas y de meses, y después de haber transcurrido 3 meses más un ciclo escolar, el niño ya no quiere saber de computadora ni de tablet. ¿Qué pasa con un chavo que también he platicado y he tenido el acercamiento y la experiencia de preparatoria, de secundaria, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, 7:30 a 2 de la tarde, en iguales condiciones? La carga académica no es solamente el estar sentado aquí durante toda la mañana, del estar una videoconferencia tras otra. De repente, bueno, pues también hay quienes tienen que cumplir con las famosas tareas, ¿sí? Y tenerle que dar otro rato por la tarde a estas actividades. Todas las dificultades tecnológicas, todas las dificultades de conectividad que se presentan, ¿no? con todo esto, con este entorno. Y aquí es donde viene algo importante en todos los niveles y en todos los momentos, que pues se ha dado, que es la exclusión de muchos estudiantes. Hay estudiantes que, aunque estén haciendo sus padres el esfuerzo en alguna institución educativa privada, sin embargo, pues por el área en la que viven, por situaciones de recursos económicos, se conectan con un celular y con datos. ¿Acaso hemos trabajado nosotros de esa forma? ¿Nos hemos dado cuenta del esfuerzo que se requiere
para escribir en un celular una hoja de texto, para hacer pues por ahí unas 3 diapositivas en alguna presentación. Bueno, ante esto, aquí es donde en pues, una pequeña encuesta que realicé a 2 grupos de mis estudiantes de secundaria, en el cual 74 de ellos respondieron, resulta que 41 de los 74 no quieren regresar ya a la escuela. Fue en cierta forma una sorpresa por la cantidad. Ya algunos me habían comentado, ¿no? Que se sentían a gusto, que ellos estaban ya trabajando pues, de la mejor manera, ¿no? Y sobre todo sus tiempos y todo el entorno que ya tenían ellos, que ya estaban después de más de un año inmersos en ello y que les era muy difícil regresar a la escuela como la conocíamos o de manera presencial o aunque fuera en formato mixto. El primero que puso el dedo en la llaga, me acuerdo que fue en septiembre pasado, un estudiante, Israel, que me dice, no, profe, dice, yo tuve que ir a la escuela, me tenía que levantar a las 6:15 de la mañana, cuando muy tarde, para poder llegar a tiempo. En cambio aquí, dice, a las 7:15 tengo mi despertador, estiro la mano, prendo la computadora y pues él lo veía desde ese punto de vista de la cuestión de los tiempos. ¿Qué pasa entonces? Tenemos un entorno en el que cada vez más tenemos la necesidad de cerrar la pinza, de tener ese ambiente, esa comunicación, esa preparación, no solamente hacia el estudiante, sino la escuela, los docentes, los padres de familia y obviamente el estudiante, que es el eje central en todo esto. Hay muchos retos a considerar. Uno de ellos, y que creo, pues hay muchas instituciones que siguen sin entenderlo, hay muchos compañeros, profesores de cualquier nivel educativo que todavía no lo entienden, y los cuales siguen utilizando ese sistema o ese modelo educativo de emergencia, en el cual, bueno, nos sentíamos cómodos, ¿sí? En muchos años de docencia, y ahora se traslada la educación presencial solamente mediada por pues, estos medios, ¿no? Llegamos, prendemos la videoconferencia, lo primero que hacemos es pasar lista, seguimos, ¿sí? Haciéndonos a un lado porque tenemos un pintarrón atrás en el cual, bueno, pues, tenemos que escribir, que hacer nuestras gráficas. Posteriormente a ello, todavía se dan los casos, ¿no? De cuando se les dicta por medio de la videoconferencia y seguimos desafortunadamente con este entorno. Entonces, bueno, los retos a considerar, como les digo, son muchos. Podemos agotar este tiempo que tenemos en este espacio, pero vámonos a 2 retos. El primero es las competencias del docente del siglo XXI. ¿Qué es lo que está sucediendo con las competencias, con las habilidades que debemos de tener, que deberíamos de haber tenido, incluso desde antes de comenzar este ciclo escolar, pues los docentes o quienes nos dedicamos a esto? Sí, aquí es donde viene también otro acto de reflexión de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué ha sucedido, ¿no? Con nuestro actuar docente? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo desarrollamos nosotros nuestras actividades educativas de marzo a junio, a julio del 2020? Y posteriormente, ¿no? ¿Cómo nos desarrollamos de septiembre del 2020 a concluir este ciclo escolar? En realidad, volteamos y vimos las necesidades de nuestros estudiantes, les propiciamos, les incentivamos a un trabajo autónomo, estábamos al pendiente de cuáles eran las necesidades tecnológicas, de cuáles eran sus problemáticas de interconexión. El aprendizaje que propiciábamos nosotros era heterogéneo o seguíamos direccionados, ¿no? Con que todos deben estar al mismo ritmo y en el mismo canal. Estábamos al pendiente también o tratamos nosotros de acercarnos a nuestros estudiantes a preguntar, a tener pues esa interacción día a día sobre esto que es el agotamiento digital. Y nuestros procesos de evaluación, ya para concluir con esta parte, fueron similares, parecidos o iguales a los que ya teníamos,
o en realidad nos adaptamos y adoptamos lo que tenemos en la actualidad, ¿sí? Para presentar un entorno diferente. Aquí vamos a hacer otra pausa. Vienen dos preguntas. ¿En cuántos cursos de actualización docente participaron todos y cada uno de ustedes el año pasado, en el 2020? ¿Y qué temas trataron? Porque esto también es importante. Por la mañana participé en una interesante charla que se trató precisamente de esto de la inclusión y se hablaba de la preparación docente, pero la preparación docente en temas o en manejo de situaciones especiales, ¿no? De alumnos especiales, pero se dejó un poquito a un lado que en la actualidad todos nuestros alumnos son especiales. ¿Por qué? Bueno, porque estamos migrando, porque estamos saltando de un modelo educativo a otros, ¿sí? Porque pues, hay una mezcla de estos. Y vamos entonces, a manera de reflexión también, las mismas preguntas, pero en este 2021. ¿Por qué esta parte? ¿Por qué hacer un paréntesis y tener este momento de reflexión con estas preguntas? Por lo que viene enseguida. Hace algunas semanas, le pedí a algunos compañeros y amigos que me apoyaran en, en aplicar estos instrumentos, ¿no? En que algunos compañeros, a su vez de estos amigos y compañeros directos que tengo, pues nos apoyaran en darnos una idea y un rumbo de qué es lo que está sucediendo. En primer lugar, bueno, con la actualización docente. En este caso, bueno, ahí están los números, ¿sí? De los participantes, fueron 64. De estos fueron profesores o docentes de 2 escuelas primarias, de 3 secundarias, de 4 preparatorias y de 4 universidades. De estas 4 universidades, 3 ofertan también posgrados, una no. ¿Sí? Entonces hubo algunos docentes que dan clase de licenciatura y en posgrado, por ejemplo, y bueno, estos son los datos de entrada. Lo siguiente, no sé qué tanto coincida, ¿sí? Con pues la experiencia que han tenido cada uno de ustedes, pero bueno, ¿la institución donde laboras te proporcionó la actualización necesaria o no? Esta es una sorpresa porque pues vemos un 42 a un 58% cerrando cifras, ¿sí? Que las instituciones educativas de las que estamos hablando mayormente no le proporcionaron al docente esto que requería. Muy bien. Ahora viene, ¿cuántos cursos y talleres o diplomados de actualización docente cursaron, ¿sí? en esto mismo, en este mismo periodo? En este caso, en el 2020. Pues aquí están, ¿no? El 26% fue 1, 25% fueron 2, 21% más de 3 y ninguno, incluso hubo quien nos respondió con toda sinceridad y con toda franqueza. ¿Qué pasó entonces para este año, para el 2021? Bueno, podemos ver que se incrementó quienes tomaron un curso, ¿sí? Prácticamente están en empate, quienes fueron 2, 3, pero lo más sorprendente de todo, para mí, no sé para ustedes, es que se incrementó exponencialmente quienes no tomaron ningún curso. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué está pasando con esto que deberíamos estar, tanto nosotros como los principales actores en los procesos educativos, como pues quienes están al cargo de las escuelas, de las instituciones educativas, quienes dirigen, quienes son dueños, quienes están al frente de ellas? Pues es obvio, ¿no? Que no se le ha dado no quisiera yo faltar con alguna palabra a esto, pero no han querido, en pocas palabras, sí, porque no quiero, pues tampoco ofender de ninguna manera, ¿no? Si bien es cierto que pues, un poquito más del 50% respondieron que sus instituciones sí les habían proveído de alguna de estas opciones, pues hubo quien no. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto?
Una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad. Dentro de todo esto, no quiero sacar ahorita la lista ni quiero, pues, nos hubiera llevado mucho tiempo, ¿no? Hacer un análisis un poquito más minucioso de esto, que es muy interesante, pero a lo que voy es a lo siguiente. Es dentro de todos estos cursos, talleres, diplomados, etcétera, dentro de toda esta capacitación, en realidad, ¿qué fue lo que aterrizó o con qué se aterrizó? Porque la mayoría tomaron el enésimo curso de Classroom, de Google, de Edmodo, de herramientas, ¿sí? De diferentes herramientas digitales. Incluso por ahí hubo 3 compañeros, si mal no recuerdo, que habían tomado también un nuevo curso de PowerPoint, etcétera, etcétera. Pero ya aterrizando entonces, un breve resumen de cuáles fueron de aquellas temáticas que se trataron, que en realidad vienen a aterrizar y a servir con todo este modelo y este esquema que tenemos. Bueno, en el 2020 solamente hubo 6 compañeros que tomaron uno de estos cursos: tecnologías en el salón, habilidades emocionales, competencias docentes, habilidades digitales, diseño de ambientes de aprendizaje. En el 2021 se incrementó a 11 las temáticas, de 11 compañías, perdón, fueron 11 temáticas, en las cuales hubo quien tomó más de alguna, según la lista que tengo aquí. Fueron TICs en educación, fueron 2 compañeros, 2 de desarrollo del docente digital, 1 de docente en línea, 3 de trabajo en el aula virtual, 1 de docencia digital y 2 de aula invertida. Muy bien. Hasta aquí entonces, otro paréntesis. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación que pues, nos presentan estos números, estos compañeros que participaron? ¿Hay alguna similitud con algo en lo que ustedes estén cursando, que hayan vivido, que a lo mejor tomaron un curso o varios, ¿sí? Que les proporcionó la institución educativa, o que lo hicieron por su cuenta? Porque mayormente, pues aquí me he dado cuenta, ¿no? De que se hacen por cuenta propia. Y bueno, ya que lo hicieron, ya que la institución les proporcionó que ustedes lo hicieron por cuenta propia, ¿cuántos de ustedes en realidad escogieron o tuvieron la oportunidad de entrar en este tipo de temáticas, de las temáticas del docente del siglo XXI? De todas estas temáticas, de todas estas, podríamos decir, estas brechas, ¿no? Que tenemos que ir cerrando, que nos permitan continuar de una mejor forma, actuando y sobre todo participando en que es un bellísimo quehacer, que es la docencia. Entonces vamos a interactuar, vamos a dejar un par de minutos aquí en el chat. Y bueno, y aquí nos participa Francisco, tomó aproximadamente 8, de actualización de herramientas digitales, uso de plataformas y aplicaciones. ¿Quién más? ¿Quién más nos comparte? Recordemos que no todos son las herramientas. Sí podemos tomar el 10º curso, a lo mejor del programa para hacer pues, alguna actividad, ¿no? Muy propia, ¿no? El 3er programa para hacer infografías, y el 5º programa que aprendo para hacer líneas de tiempo, etcétera, etcétera. Pero, y si nos quedamos y volteamos a ver un poquito en todo aquello que es lo metodológico, lo pedagógico, todo aquello que va inmerso en los nuevos modelos que se están trabajando, el modelo de distancia, el modelo virtual, el modelo mixto, ¿no? de aprendizaje. Ahí qué tanto nos hemos actualizado, nos hemos capacitado, o nos ha permitido nuestras instituciones hacerlo también. Ok. Gracias, Alejandra. Luis, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más nos comparte? Ah, ok. Gracias, Rosa.
Ok. Alma Elizabeth, coincido contigo. Esta parte de la evaluación es algo fundamental, entre muchas otras, claro está. Herramientas digitales, gracias. Gracias, María Teresa. Ok, entonces, vamos a continuar. Recuerdo que algunos compañeros en alguna institución educativa me comentaban, no, nosotros nos estamos preparando bien, ¿sí? Entre julio y agosto, el periodo interescolar. Entonces, ya posteriormente platiqué con alguno de ellos y les dieron un curso sobre herramientas digitales, les dieron un curso sobre Edmodo, les dieron un curso sobre Classroom y les dieron un curso sobre Moodle. ¿Sí? Pues bueno, todo sirve al final de cuentas, pero ¿y después? Me preguntaba yo, ¿no? ¿En dónde podemos aterrizar todo eso? O sea, ¿cuál de esas plataformas, cuál de esos, de todo ello es lo que están utilizando, lo que están aterrizando? ¿Cuál sería el modelo, ¿no? De su institución, o sea, hacia dónde van dirigidos. Y bueno, aquí es parte de todos estos cuestionamientos que pues hay que seguirnos realizando. ¿Con qué fin? Con el fin de ir hacia adelante, con el fin de aprovechar todos estos momentos, todas estas brechas de oportunidad, porque son muchas, y claro está, llegará el momento en que todo este esfuerzo que se está poniendo, que cada quien, cada uno de nosotros le dediquemos, pues va a ser bien recompensado, porque el docente actual y el que viene, pues ya son totalmente diferentes al docente de hace año y medio o 2 años hacia atrás. Ok. Las escuelas pospandemia deberán explorar otros espacios además del aula. Eso es innegable, independientemente de que nuestros estudiantes regresen la mitad de los salones a las escuelas, que estén 1 o 2 días, en fin. Entonces, hay algunos estudiosos de diferentes países y de otros espacios, los cuales han coincidido en esta premisa. La premisa es que las escuelas se tienen que reinventar. Las escuelas se están reinventando. Si no se reinventan y sucede que pues todavía conozco algunos directores, algunos dueños de algunas instituciones, algunos administradores que hoy día siguen rezando, y lo digo así con entera franqueza, siguen rezando porque se les haga el milagro de que se reabran las escuelas, de que se regrese y de que la situación en sus instituciones sea como era antes. No sé qué piensan ustedes, pero bueno, el reinventar es algo totalmente diferente a regresar a como se estaba. Aquí encontré un estudio muy interesante que hizo para la UNESCO, este psicopedagogo italiano, ¿sí? El cual, bueno, tiene todo un proceso ya vivido, de hecho, no se está inventando nada, pero que en este caso lo adapta y pide que se adopte en las instituciones educativas, el cual, sobre todo, permite que aquello que se llama o que en la teoría muchas veces se maneja, ¿sí? Como el aprendizaje significativo, sea en realidad eso. Y que para ello, bueno, se tienen los espacios necesarios, se tiene todo lo que se requiere dentro de las casas para poderlo hacer. Que además de ello, hay algunos otros estudiosos de todos estos procesos educativos, los cuales participan que en algunos países ya se están utilizando los procesos en los cuales no solamente la tecnología, no solamente es el estar conectados en una videoconferencia, el tener pues una buena conectividad de internet, el poseer tal vez alguna buena computadora, tablet o celular para poderse interconectar, sino que tiene que ir mucho más allá de ello, que obviamente los padres de familia han tenido que pues que sufrirle en muchos aspectos, pero sobre todo en aquel aspecto que es retomar su rol formador al interior de sus hogares.
¿Hacia dónde entonces va la educación después de la pandemia? No sé, supongamos que a lo mejor a finales de este año, que para el próximo año, ¿no? Ya las cosas se aligeraron, que ya tenemos un entorno diferente, que el país está en otras condiciones de salud, sobre todo que se ha incrementado la cantidad de personas vacunadas y que, bueno, las condiciones son un poquito o un mucho diferentes. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿hacia dónde creen que va la educación después de la pandemia? Vamos a hacer aquí otra breve pausa para esperar sus comentarios. ¿Hacia dónde va uno como docente? ¿Hacia dónde va pues, el entorno educativo? ¿Hacia dónde va mi escuela, tal vez? Así es, coincido, María Teresa, muchas gracias. Mónica Quesada, muchas gracias. Diana, hacia una transformación e innovación. Bien. ¿Qué más, compañeros? ¿Hacia dónde, en lo muy particular, en lo muy personal, desde su trinchera, desde su punto muy personal o particular de vista, en su quehacer dentro de la educación, las necesidades de actualización, a innovar el concepto de escuela, hacia una nueva forma de trabajo, una gran base tecnológica? Coincido aquí también con todos y cada uno de ustedes. Alma, ser autodidacta, docentes y alumnos, ¿sí? El aprendizaje autogestivo, hacia un cambio tanto de los docentes como alumnos y los padres de familia, la readaptación y cambios estructurales. Gracias. Mejorar todo el sistema, eso sería el ideal, ya que estamos en ese momento, en ese punto de inflexión. Hacia una nueva transformación, nuevas formas de trabajo. Nos comparte Ramiro, que no está seguro, pero ya no vamos a seguir preparando gente para la era industrial. Nuevas formas de relacionarnos. Gracias, Carla. Cambios para los padres, docentes y alumnos, Noemí. Yesenia, a la adaptación y mejora continua en los procesos de enseñanza, aprendizaje en la era digital. Bueno, esto ya nos separa. Ya todo esto que hemos aprendido, que nuestros estudiantes, que los padres de familia que los acompañan han aprendido de la tecnología, del uso de los dispositivos con fines educativos, todos estamos, creo, con la certeza de que esto ya no se detiene. ¿Cuántas escuelas han dejado de utilizar libros de texto en papel como los conocíamos? Se ha privilegiado los materiales didácticos electrónicos, los videos, los libros digitales. En la innovación, en los nuevos métodos de aprendizaje, nos comparte Nadia. Gracias a Sitsiki, una transformación de fondo en todo el concepto de escuela como tal. De Luis, reinventamos a una enseñanza-aprendizaje mixta. Fabiola, la renovación es la clave, pero se necesita más que hablar solo de instituciones educativas. Todos deben renovarse. Muy bien, coincido con todo esto. Y sobre todo, creo yo, no tengo la certeza, de que estos cambios tienen que llegar de los docentes. Mónica Quesada, modelos educativos donde el uso de la tecnología es imprescindible. Todos estos cambios tienen que venir de uno, tienen que venir de la planta docente de todas y cada una de las instituciones educativas. Creo que todos y cada uno de nosotros que hemos estado inmersos en estos 15 meses, pues en el aprendizaje junto con nuestros estudiantes, junto con los padres de familia también, porque en muchos casos estos se han involucrado de pues la mejor manera, ¿no? Dependiendo de sus tiempos, dependiendo de sus ocupaciones. Y sin embargo, pues este aprendizaje sigue y sigue y sigue, y de una forma cada vez más rápida, de una forma exponencial. Se dice que en México, en estas fechas, ¿no? Para estas épocas,
se ha avanzado más en el uso de la tecnología con fines educativos, que pues si hubiera sido de la forma tradicional como se venía haciendo, hubiera pasado todavía aproximadamente una década, dicen algunos estudiosos, para haber llegado a ello. Muy bien, entonces, los cambios de los roles son obvios, ¿sí? El estudiante ya no es aquel receptor, se habla todavía del proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces cada vez tenemos menos que enseñarlos, tenemos menos que transmitirles, tenemos menos que estar nosotros en ese rol del profesor, del que tiene el conocimiento, y permitirles que ellos sean los protagonistas activos de sus procesos de aprendizaje. De una u otra forma, poco a poco, ya desde los niños pequeños en la primaria, han tenido que entrarle a esto. Y creo que esto, si le seguimos dando por el lado correcto, si seguimos incentivando a nuestros estudiantes de cualquier edad y en cualquier nivel educativo, va a ser algo muy positivo para todos, para todos y cada uno de quienes estamos en estos entornos educativos. Ahora bien, el construir sus conocimientos con otros, lo que se llama el aprendizaje social. El aprendizaje colaborativo hay que privilegiarlo, el que unan esfuerzos, en que esos trabajos por equipo que se hacían y en el cual trabajaba tal vez uno o dos del equipo, pues se veían fortalecidos, pero sobre todo el privilegiar que no sean los contenidos, eso que ellos tengan todavía como parte fundamental de su instrucción, que no sean los contenidos aquello que nos preocupe. Y para ello, bueno, el docente, pues hemos dejado de ser la única fuente del conocimiento. Es importante la guía que tenemos todavía que seguir teniendo en cierta forma la batuta, pero hay que facilitarles esto del proceso hacia pues, estimular el aprendizaje, hacia la innovación. Y bueno, las herramientas con las que contamos son muchas, muchísimas, más de las que nos podemos imaginar en ocasiones. Y lo que tenemos que hacer es poco a poco, en base a toda esa preparación que hemos ido adquiriendo y que vamos a adquirir más, irlos conllevando a pues, algo mejor. Ya para concluir, ¿hacia dónde va la educación post-pandemia o después de la pandemia? Entonces, ya ustedes lo tocaron también. Tenemos la oportunidad, somos actualmente una generación dedicados a la docencia, quienes así estamos, que tenemos la oportunidad de reimaginar la educación, de aprovechar todos los métodos flexibles, las tecnologías digitales, de pues, facilitar, sobre todo para brindar la oportunidad que en nuestras instituciones, entre compañeros, todo el personal docente y las comunidades de aprendizaje que se formen en todo esto, tengan un apoyo y un rumbo fijo. En los amigos y compañeros que tengo en las dos instituciones en las que trabajo, siempre ha sido una constante el incentivarlos a tener pues momentos de esto que es el aprendizaje colaborativo. Y bueno, los principales actores educativos deberán de estar del lado de quienes defienden los cambios. Eso quisiéramos todos y cada uno de nosotros, que nuestros directivos, que los administrativos en nuestras instituciones, que ya llegando mucho más arriba y así como queriendo hacer una carta a los Reyes Magos, que quienes detrás de un escritorio y en la Ciudad de México toman decisiones, pues voltearan a ver cuáles son todas estas situaciones que hemos vivenciado y que pues tenemos mucho que aportar. Y para ello, bueno, es indiscutible que el escuchar y tomar en cuenta a todos nuestros estudiantes es una base y un pilar fundamental para esto. Hoy más que nunca surge la necesidad de reconfigurar a las instituciones educativas en su espacio abierto y flexible para la reflexión. La construcción de los aprendizajes sociales
y las competencias propias de las escuelas del siglo XXI. Hoy que el mundo atraviesa o que en este mundo atravesamos niveles insostenibles de desigualdad, necesitamos más que nunca que la educación sea aquello que potencialice el crear sociedades más justas e igualitarias. Pues por su atención, muchas gracias. Dejo hasta aquí esta parte y vamos a pasar a este otro momento, que es el que más me gusta y en donde pues vamos a aprender de una mejor manera, que es las preguntas y respuestas. Quedo a sus apreciables órdenes. Muy bien, aquí Beth nos comparte algo, ¿no? Y la etapa de preescolar, las bases que debe de tener un niño. Fíjense que eso es lo más complicado de todo. Tengo una hermana que es licenciada en educación preescolar, tengo una sobrina que es licenciada en educación preescolar,